En la lección para este día nos vamos a hacer una pregunta. ¿Es hora de simplificar? ¿A qué nos referimos? Bueno, preste atención a la lección que vamos a estudiar hoy porque seguramente hay un consejo de parte de Dios para nosotros. Por eso le invitamos a que nos acompañe en esta oración. Nuestro buen Padre Celestial, queremos escuchar tu consejo. A veces nos es difícil comprenderlo, pero te rogamos que nos ayudes a aplicar lo que tú nos enseñas en cada área de nuestra vida, de tal manera que podamos vivir con vista a la eternidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, en este día tocamos un tema que a mí me parece muy interesante por una razón. Cuando nosotros vemos cómo se plantea el mundo, el entretenimiento, por cierto, el mundo del entretenimiento, cómo será el fin del mundo, y nos presentan futuros distópicos y cosas por el estilo, siempre se ve como que la gente ha tenido que aprovisionarse de cosas, entran en modo de supervivencia, entre comillas, ¿no? Y para eso hay que aprovisionarse de cosas, tener en búnkers, en lo que sea, guardado todo lo que se pueda para enfrentar la crisis. Pero, pastor, la Biblia nos enseña que a medida que nos acercamos a la crisis que viene sobre el mundo, porque hay una crisis sobre el mundo, ¿tenemos que entrar en modo de supervivencia? ¿O qué es lo que enseña la Biblia que tal vez no sea lo que nos ha enseñado Hollywood? Bueno, es una pregunta que no es fácil de responder, digo, porque si nosotros vemos el concepto modo de supervivencia en un sentido, el concepto es correcto, porque habrá que adaptarse a los nuevos cambios que vienen. Claro. Solo que la perspectiva desde la cual lo miramos probablemente es diferente, porque no se trata de cuánto yo acumule. Si decimos que modo de supervivencia es acumular lo más que yo pueda, porque en ese momento voy a usarlo, pues voy a encontrar problemas, porque habrá un momento, y vamos a estudiar eso en otra lección, que ni siquiera vamos a poder comprar ni vender. Entonces eso no nos funcionaría. Si entendemos modo de supervivencia como lo que tenemos que hacer, asegurarnos, hacer hoy, que nos va a servir para ese momento de crisis, entonces allí sí estaríamos en lo correcto. De hecho, estoy recordando un caso en la Biblia, Elías. Elías, dice la Biblia, un profeta del Señor, él por fe dio un mensaje que no iba a llover porque el pueblo estaba acreditando la lluvia a Baal, un dios falso, y Dios dice, no, yo soy el que doy la lluvia, pues ustedes piensan que es otro, pues voy a dejar de enviar la lluvia y van a ver ustedes que no van a tener lluvia. Y bueno, no había comida y Elías fue sostenido, o sea, después de una sequía por un tiempo no había ya mucho alimento, y entonces Elías fue sostenido providencialmente por Dios, y eso mismo va a pasar con el pueblo de Dios. Pero yo creo que para darnos una perspectiva de cómo está nuestra mente, cómo prepararnos ahora para lo que viene, me gustaría que viéramos lo que el apóstol Pedro menciona en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo número 3, y vamos a leer algunos versículos porque entre hoy y mañana vamos a estar comentando de ese texto. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer ahora, escuchemos estos pasajes de la palabra de Dios que nos hablan, los versículos 3 hasta el versículo 12. Que dice así: Ante todo, sabed que en los últimos días vendrán burladores, que sarcásticos andarán según sus bajos deseos, y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los padres durmieron, todas las cosas siguen como desde el principio de la creación. Pero ellos intencionalmente ignoran que en el tiempo antiguo los cielos fueron hechos por la palabra de Dios, y la tierra surgió del agua y por el agua subsiste. Por eso el mundo de entonces pereció anegado en agua, y los cielos y la tierra de ahora son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Pero, amados, no ignoréis esto. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día.
El Señor no demora en cumplir su promesa como algunos piensan, sino que es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con gran estruendo, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todas sus obras serán quemadas. Siendo que todo esto será destruido, ¿qué clase de personas debéis ser en santa y piadosa conducta, esperando y acelerando la venida del día de Dios? En ese día los cielos serán encendidos y deshechos, y los elementos se fundirán abrasados por el fuego. Amén. Bueno, aquí hemos leído la gran esperanza del cristiano. Amén. Y es que Jesús viene por segunda vez. Esa es la gran esperanza. Ese es el gran motivador para todo lo que nosotros hacemos en este mundo. Es el gran motivador. Por eso, sin duda, Satanás intentará, y lo ha hecho, atacar la doctrina de la segunda venida de Cristo, porque si no hay segunda venida de Cristo, entonces no hay esperanza, no hay gozo, no hay un futuro, no hay una meta a la cual estamos apuntando, y entonces todo se queda nada más reducido a las cosas de este mundo. Este texto nos dice, de hecho hace una exclamación, aquí en nuestra Biblia está claro también, cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. En otras palabras, el creer que Cristo viene cambia mi perspectiva, cómo yo vivo ahora. Voy a vivir, como decía usted, solo para el placer, el entretenimiento, o voy a vivir para malgastar, derrochar solamente en mis gustos, mis necesidades, mis deseos, o voy a vivir sabiendo que Cristo viene y todo va a ser destruido. Voy a vivir de tal manera que yo pueda invertir en la misión de predicar el Evangelio mis recursos. Entonces eso cambia verdaderamente la perspectiva. Definitivamente, pastor. Y entonces, en consonancia con eso, con esa perspectiva, en la lección se nos presenta una cita, pastor, que ciertamente a mí me impresionó, porque tenemos una cultura en la que lo que importa es la acumulación. Y dice Consejo sobre Mayordomía Cristiana, en la cita que aparece en nuestra lección, lo siguiente: ahora es cuando nuestros hermanos debieran estar reduciendo sus propiedades en vez de aumentarlas. Estamos por trasladarnos a una patria mejor, lo que ya decía Pedro, a saber, la celestial. No seamos pues moradores de la tierra, sino más bien reduzcamos nuestras cosas a la menor cantidad posible. Y ahora, pastor, considerando esta cita y la perspectiva de la segunda venida de Jesús, ¿cómo podemos vivir a la luz de la eternidad sin que lleguemos al extremo de pensar que entonces lo que Dios está pidiendo es, lo voy a decir en estas palabras humanas, vendámoslo todo, quedemos en la pobreza absoluta y bueno, ya veremos cómo vamos a resolver el futuro? Bueno, no es eso lo que Dios nos está diciendo, y de hecho esa declaración lo que nos dice es que tengamos cuidado, y creo que lo vamos a comprender bien el día de mañana, tengamos cuidado cuál es la motivación de nuestra vida. Ahora, hay algo que yo creo que debe ser comprendido al estudiar esta lección. No es que Dios te está diciendo, mira, no disfrute y recibes algo y te vas a poner triste, bueno, tengo que dar para la iglesia. Y hemos estado estudiando la semana pasada la devolución, bueno, y tengo que dar y voy a vivir triste. No, Dios nos da las cosas, la Biblia dice también, para que las disfrutemos. Amén. Y Dios nos dé en abundancia de sus riquezas para que nosotros disfrutemos. Pero, aquí está el punto, hay un momento, hay un balance y hay un equilibrio en el cual yo sé que Dios me está bendiciendo, pero yo también tengo que ser generoso y pensar en la causa de la predicación del Evangelio. Amén. En otras palabras, pensar en las necesidades de los demás, de predicar el Evangelio, y de esa manera el cristiano no va a estar acumulando cosas innecesarias, sino que va a destinar dinero va a destinar de sus recursos para la predicación del Evangelio. Yo quiero poner un ejemplo aquí. En este momento he conocido algunos muy buenos cristianos que
conocen esto y que Dios los ha bendecido mucho. Por ejemplo, hay una persona en un país, no es aquí en El Salvador, pero Dios lo ha bendecido mucho. Y yo tuve la oportunidad de un día ir a predicar ahí en la iglesia donde asiste, una campaña evangelística, y en los últimos días, al estar en ese lugar, me hospedé en su casa. Y definitivamente una persona que Dios ha bendecido con muchos recursos, pero podría vivir con muchos lujos. Y sin embargo, yo recuerdo las palabras que esta persona me dijo: pastor, me dice, yo podría tener carros aquí deportivos, carros del año, carros de lujo, pero no, yo no pienso en eso. Me dice, yo uso mucho del dinero que Dios me da para apoyar la misión de predicar el Evangelio. Amén. A eso es lo que nos estamos refiriendo, porque no es que estamos hablando aquí, y voy a decirlo en esta manera, hermano Gerson, de caer en una depresión espiritual. Claro. Bueno, entonces ya para qué voy a luchar, para qué voy a trabajar, entonces yo voy a comprar un carro, ya no compro, yo voy a comprar una casa, ya no la compro. No, no estamos hablando de eso. Y amigos, por favor, entiéndanos, este es el balance de la vida. No estamos diciendo eso. Tú vas a trabajar y si Dios quiere bendecirte y tú llegas a ser una persona muy acaudalada, gloria a Dios. El punto es que esas riquezas no dominen tu vida. No vivas solo para este mundo, no mires solo las cosas de este mundo. Recuerda ser generoso con el necesitado y recuerda ser generoso con la causa de Dios. Y Dios va a ir dirigiendo Amén. a cada persona. Recuerden que no a todos Dios les dijo de una sola vez: anda, vende lo que tienes. Muchos le seguían a Jesús y le servían con sus bienes, pero no se deshicieron de todas las cosas inmediatamente. Pero Dios a cada uno le tiene preparada una hora. De hecho, ahora que yo estoy mencionando esto, ya se ha cumplido más de una semana que hace unos días atrás en Filipinas, un helicóptero que se usa para la obra médica misionera en esa zona. Bueno, hay zonas alejadas, remotas, con unos misioneros que iban a bordo y unos pacientes ahí, un paciente y familiares, desapareció, no llegó a su destino y han comenzado a encontrar ya en el mar algunas cosas, pertenencias de los pasajeros. Y me ha llamado la atención, me ha impresionado una de las enfermeras, una misionera estadounidense que se había ido allá, había dejado su tierra, comodidad en el país, en su país, para ir a servir. De eso es lo que estamos hablando. A cada uno Dios le tiene un llamado. En este caso, el llamado que ella sintió de Dios era dejar su país e irse a servir a tierras extranjeras, a servir al prójimo, al necesitado. No lo pensó dos veces para dedicar su vida. Podría ser una enfermera en Estados Unidos ganando mucho, pero ahí está. Sin embargo, a otros Dios los tiene allí y cada uno, cada persona, Dios le tiene preparada una senda. Por eso yo digo, hermano Gerson, cada uno mire su vida, no esté viendo a otro, no esté viendo mucho a otra persona. Mire, examine, usted diga: Señor, ¿qué quieres tú de mí? En esta mi circunstancia, en esto que tengo, así es mi vida. ¿Qué pides tú de mí? Porque lastimosamente no necesitamos ser grandes ricos para saber que el mundo puede estarnos cautivando a nosotros. Por ejemplo, si a alguien le duele dar para la obra de Dios, eso significa que algo de este mundo lo está aprisionando, aunque no tenga mucho. Por esa razón es necesario considerar lo que dice Pedro: si yo tengo en vista la venida de Cristo, eso cambia la manera como yo vivo en este mundo. Muchas gracias, pastor, porque estas aclaraciones, esto nos ayuda para que nosotros podamos poner el equilibrio en nuestra vida. Y me gustaba lo que decía: hay que mirar nuestra vida, hay que ver qué planes tiene Dios para nosotros y estar dispuestos a seguir los planes de Dios. Y quisiera, pastor, que orara por nosotros por eso, para que estemos dispuestos a vivir de manera simple. En este sentido sería haciendo lo que Dios pide, que eso es lo que nosotros necesitamos. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta maravillosa lección de tu palabra. Tú nos haces una invitación a considerar el día que está viniendo, el día del Señor, el día de Dios, en el cual todo lo que vemos será reducido a la nada.
Por eso ayúdanos a edificar caracteres y a dejar buenas obras en esta tierra mientras ese día llega, para que cuando venga ese momento nosotros sepamos que vamos a ir a un nuevo comienzo, a cielos nuevos y tierra nueva. Si hay algo que nos está aprisionando a este mundo, Señor, si nos duele compartir, te pido que nos perdones, Padre, y ayúdanos para ver una recompensa más grande, que es la eternidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.